Javier Solís cerró el puño un segundo antes de que el golpe sonara, no por miedo, sino por presentimiento. Había visto a demasiados hombres derrumbarse en las arenas de los palenques para no reconocer el temblor diminuto que antecede al desplome. Lo que nadie imaginó fue que fuera el mismísimo Jorge Negrete quien perdería el equilibrio, allí, frente a decenas de miradas que no sabían si debían correr o fingir que nada ocurría. La escena no pedía dramatismo, simplemente sucedió. El charro cantor había terminado una toma, caminaba hacia su marca para repetir el cuadro, cuando su respiración se quebró en un punto apenas audible. El hombro derecho bajó primero, como si un peso invisible lo hubiera jalado. Luego vino el cuerpo entero, cayendo de costado, sin estridencia, sin grito, con ese ruido seco y aterrador que hace la madera cuando la atraviesa un silencio demasiado grande. Un foquista soltó un ¡ay, Dios!, que se perdió entre cables. El director abrió la boca sin encontrar órdenes. Una mujer del maquillaje dio un paso atrás, instintivamente, como si el derrumbe de una figura tan imponente pudiera contagiarse. Nadie se movió. Nadie quería ser quien tocara primero la leyenda. Javier, sí. No corrió, no exclamó, no llamó asistencia. Simplemente avanzó con una calma que contrastaba con el caos que bullía en el set. Se arrodilló sin prisa, apoyó una mano en el hombro del charro y con la otra quitó su saco para colocarlo bajo la cabeza del hombre caído, como quien acomoda un recuerdo que no debe lastimarse. «Señor Negrete», murmuró sin esperar respuesta. Un asistente intentó apartarlo. «Permiso, por favor, Perm». Javier no lo miró. Con dos dedos tocó el cuello fuerte de Negrete, buscando el pulso con una precisión que no nacía del entrenamiento médico, sino de los años de cantar en cantinas donde los hombres se desmayaban entre tequila y orgullo. Encontró el latido. Débil, pero claro. «Respira», dijo. «Aquí estoy». La frase cayó como una manta sobre el set entero. Algunos se acercaron. La mayoría se quedó inmóvil, como si hubieran visto a un hijo inclinarse sobre su padre. Negrete tenía los ojos abiertos, pero se habían ido a un punto que estaba más allá de la bóveda del estudio. Parecía ver algo que ninguno de los presentes podía comprender. Un recuerdo quizá, o una pregunta que lo empujaba hacia la sombra. Javier, sin pedir permiso, deslizó su mano hasta la muñeca del charro y la sostuvo con firmeza, anclándolo al mundo. Era una imagen de contraste brutal. La leyenda caída, el joven casi desconocido, sosteniéndolo con una dignidad silenciosa. «Traigan agua», ordenó Javier, sin levantar la voz. Y entonces, sí. El set despertó. Un técnico corrió hacia la cubeta metálica donde solían dejar las botellas frías. Otro marcó un número en el teléfono interno. La actriz principal, aún maquillada para la escena, se cubrió la boca con un pañuelo para disimular el temblor. Un productor, nervioso, se arrodilló a un costado. «Muchacho, déjame atenderlo». Javier no respondió. Apenas inclinó la cabeza como quien concede un gesto ceremonial, pero sin soltar al charro. En sus ojos había una decisión tranquila, casi antigua, la misma que llevaba al cantar rancheras que parecían arrancadas del hueso. El agua llegó. Javier mojó sus dedos y tocó la frente de Negrete. Nada teatral. Nada para la cámara. Solo un acto íntimo, casi fraternal. El médico del estudio tardó en llegar. Los años y los cigarrillos no le permitían correr. Pero cuando por fin se arrodilló a su lado, encontró a Solís sosteniendo a la figura más imponente del cine mexicano como si fuera un hermano vencido por el cansancio. «Déjeme revisar», dijo el médico. Javier asintió. No soltó la mano de Negrete hasta que el doctor posó el estetoscopio sobre su pecho. El diagnóstico preliminar tomó segundos. «No es grave, pero necesita aire y descanso». Apenas escuchó eso,
Javier retiró su saco, ahora arrugado y manchado, pero no lo sacudió. Lo dobló suavemente, como si conservara algo del peso del charro. Luego se puso de pie, observando cómo colocaban a Negrete en la camilla que había llegado empujada por dos paramédicos jóvenes. El director quiso decir algo, tal vez un discurso, tal vez una excusa, pero la voz no le salió. Todos tenían la sensación de que habían visto quebrarse un símbolo, y que la forma en que Javier había reaccionado cambiaba, sin quererlo, la manera en que la industria iba a recordarlo. Mientras la camilla salía del set, Javier se quedó atrás, de pie, con el saco en el brazo y la mirada baja. Nadie se atrevió a hablarle. Había un respeto nuevo, casi incómodo, flotando entre ellos. Y sin embargo, para Javier, aquello no era un acto heroico. Era simplemente lo que debía hacerse. La historia, sin embargo, acababa de empezar. La puerta del set se cerró detrás de la camilla, y en cuanto el eco metálico se extinguió, el estudio entero pareció exhalar un aire que llevaba minutos conteniendo. No fue alivio, fue miedo disfrazado de rutina. Los asistentes comenzaron a recoger cables con movimientos torpes, como si el suelo hubiera cambiado de lugar. El director caminó en círculos, mascullando órdenes que no llegaban a ser órdenes. La actriz principal se retiró hacia el camerino con pasos apresurados, sin quitarse el maquillaje ni los pendientes que tintineaban como pequeñas campanas nerviosas. Javier permaneció al centro, sosteniendo su saco con ambas manos. Nadie sabía si debían dirigirle la palabra. Algunos lo miraban como si hubiera violado un protocolo invisible. Él, un joven que todavía estaba ganándose su lugar, había tocado al hombre más intocable de la industria. Otros, en cambio, observaban el gesto con una mezcla de respeto y desconfianza, preguntándose qué significaba realmente. Un representante de la disquera fue el primero en acercarse, alto, con traje impecable y sonrisa ensayada para circunstancias imprevistas. «Mira, Solís», dijo, bajando la voz. «Lo que pasó, nadie quiere que se malinterprete. Ya sabes cómo funciona esto». No era una advertencia directa, pero la sombra estaba allí. Javier lo escuchó sin levantar la vista. «Yo solo lo ayudé», respondió. «Sí, sí, claro, pero hay jerarquías. Y Jorge es Jorge. Tú lo entiendes, ¿no?» Lo entendía. Y aún así, no aceptaba la insinuación. Había visto demasiadas veces cómo la fama transformaba los silencios en armas, cómo cada gesto podía torcerse en rumor. Para él, ayudar a un hombre caído no tenía nada que ver con jerarquías. El representante hizo una mueca, como quien se enfrenta a la terquedad de un muchacho que aún no ha aprendido los trucos del medio. Finalmente se alejó, murmurando algo sobre manejar la narrativa y evitar malentendidos. Javier guardó silencio. Se dirigió hacia la zona de camerinos, no por curiosidad ni por protagonismo, sino porque quería saber si alguien informaría a la familia de Negrete. No encontró a nadie dispuesto a asumir esa responsabilidad. Cada quien cuidaba su propio miedo. A mitad del pasillo, una voz ronca lo detuvo. «Muchacho». Era don Lupercio, jefe de tramoyistas, un hombre curtido que había visto pasar generaciones de artistas. Tenía los dedos manchados de tinta y barniz, y una sabiduría que no necesitaba diplomas. «Lo hiciste bien», dijo, acomodándose el sombrero. «No cualquiera se acerca cuando una figura así se cae». «No pensé», respondió Javier. «Solo actué». «Precisamente por eso». Don Lupercio le palmeó el hombro. «Los que piensan mucho, huyen. Los que sienten, se quedan». La conversación fue breve, pero quedó suspendida en el aire como un presagio. Ese tipo de comentarios viajaba rápido por los pasillos. Al llegar al camerino asignado a Negrete, Javier encontró la puerta entreabierta. Dentro, una enfermera recogía las cosas que el charro había dejado. Una botella de loción,
un pañuelo bordado, un pequeño frasco de pastillas. ¿Va a estar bien?, preguntó Javier. La mujer no lo conocía, pero reconoció la preocupación sincera. Va a necesitar monitoreo, dijo. El corazón no avisa 2 veces. Antes de cerrar la puerta, se detuvo un instante. ¿Usted es el joven que lo sostuvo? Javier asintió. Entonces él sabrá quién estuvo ahí cuando abrió los ojos. Esa frase se le quedó pegada al pecho. Siguió caminando por el pasillo. Los murmullos crecían detrás de él. Dicen que se desmayó por el calor de las luces. No, hombre, fue la presión, los compromisos. Ya sabes. Y el Solís ese, ¿cómo se metió así? Ni que fuera su lugar. Pues alguien tenía que hacer algo, ¿no? Cada opinión era una piedra lanzada al aire, esperando caer sobre alguien. En medio del ruido, Javier se mantuvo sereno, pero llevaba un pensamiento fijo. Lo importante no era lo que dirían, sino lo que había sentido Negrete en ese instante de vulnerabilidad. Mientras avanzaba por el pasillo, el director lo interceptó. «Javier», dijo con impaciencia, «vamos a repetir la escena. Sin Negrete, por supuesto. Necesitamos que estés listo». Una parte de la industria era así, implacable, maquinal, indiferente al drama humano. El espectáculo debía continuar. La cámara no esperaba duelos morales. «Sí, señor», respondió Javier, aunque sabía que no estaba para actuar. El director lo observó con una mezcla de frustración y comprensión. «Lo que hiciste no fue imprudente, pero tampoco fácil de manejar. Mañana habrá prensa. Evita declaraciones. Todo lo vamos a centralizar». Javier asintió. No buscaba micrófonos. Cuando volvió al set para la supuesta repetición, no pudo evitar notar cómo cambiaban las miradas. No eran hostiles, no eran cálidas, eran cautelosas. Como si aquel joven de voz profunda hubiera cruzado un límite invisible, un territorio reservado a unos pocos. Un camarógrafo lo llamó aparte. «Te voy a decir algo, compadre», susurró. Cuando ese hombre cayó, todos nos quedamos fríos. Tú no. Tú te moviste sin dudar. Eso no se olvida. No esperaba que se olvidara, respondió Javier. Solo esperaba que alguien hiciera algo. Pues fuiste tú. Eso ya te puso en la mira. Javier no entendió inmediatamente a qué mira se refería. Lo comprendería después. Cuando la leyenda se agrieta, quienes la sostienen quedan marcados, para bien o para mal. La repetición nunca se filmó. El director abandonó la idea. Nadie tenía concentración, y la ausencia de Negrete pesaba como una sombra extendida sobre el set. Al caer la tarde, Javier decidió retirarse. Llevaba el saco doblado bajo el brazo. Antes de salir del estudio, se detuvo frente al enorme cartel promocional del Charro Cantor. La imagen mostraba a Negrete imponente, casi invencible. Todos caemos, pensó Javier, pero no todos tenemos quien nos levante. Y sin proponérselo, sin buscar crédito ni rumor, entendió que lo que había ocurrido esa mañana lo acompañaría por el resto de su carrera. No como un escándalo, sino como un sello invisible que lo uniría para siempre al hombre cuya voz había marcado a toda una generación. Ese día, entre los pasillos de un estudio tembloroso, Javier no ganó fama ni poder. Ganó algo más difícil, la mirada silenciosa de los que reconocen un acto verdadero en un mundo lleno de artificios. Y aunque él no lo sabía todavía, ese gesto, humilde, instintivo, empezaba a convertirse en historia. El rumor nació antes incluso de que la ambulancia doblara la esquina del estudio. Bastó que las ruedas de la camilla resonaran sobre el pavimento para que las versiones comenzaran a multiplicarse como cigarrillos encendidos en una cantina oscura. Primero fue un murmullo entre técnicos. Luego, una frase a medias lanzada por un asistente nervioso.
Después, una interpretación exagerada de una actriz que siempre hablaba fuerte para que la escucharan. Así empiezan las leyendas, torcidas, apuradas, improvisadas. Para cuando Javier Solís llegó a su casa esa noche, una vivienda modesta, donde el eco de los pasos se escuchaba 2 veces, medio estudio ya tenía su propia narrativa, y todas las versiones coincidían en lo esencial. Negrete había caído, pero diferían radicalmente en lo que ocurría alrededor del hecho. Había quienes aseguraban que el charro había tenido una discusión con un productor minutos antes de la caída. Otros, que llevaba días sin dormir por compromisos acumulados. Y en una esquina del set, según decían, una mujer juraba que vio a Javier ponerse pálido antes de arrodillarse, como si supiera algo que los demás ignoraban. Nadie sabía si era cierto, pero, en la industria, la duda pesa tanto como la certeza. En la cantina La Herradura, donde los músicos iban a matar el tiempo después de los ensayos, las opiniones se desbordaron rápido. Un trompetista gordo y de voz pastosa aseguró que había presenciado el momento exacto del derrumbe. Lo describía como si hubiera estado a 1 metro, aunque en realidad se encontraba a 2 pasillos de distancia, afinando su instrumento. Javier se hincó y rezó, dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano para enfatizar el relato. ¿Rezar?, preguntó un guitarrista joven, incrédulo. Claro, si uno está frente a un gigante que cae, ¿qué otra cosa hace? Le pide a Dios que no se lo lleve. La cantina rió, pero también creyó. Las palabras del trompetista viajaron como brasas en un campo seco. Así funcionan los rumores. Arden, se desplazan, se avivan con el más mínimo soplo. En contraste, en las oficinas de la disquera, el ambiente era mucho más frío. Allí no se reía nadie. Los ejecutivos discutían la forma de manejar la situación para que la prensa no lo convirtiera en un escándalo nacional. No por el desmayo en sí, sino por la fragilidad implícita. No querían que la figura del charro cantor se viera comprometida. La fortaleza vendía, la vulnerabilidad no tanto. ¿Y el tal Solís?, preguntó uno de los encargados, revisando una carpeta. Dice que no hablará, respondió una secretaria, tartamudeando un poco. Más le vale. No necesitamos que un jovencito sin experiencia abra la boca sobre esto. Ya bastante tenemos con los periodistas preguntones. En ese momento, decidieron que el comunicado oficial diría únicamente: el señor Jorge Negrete sufrió un malestar pasajero debido al calor de las luces. Se encuentra estable. Agradecemos no generar especulación. Precisos, fríos, administrativos. Pero, como ocurre casi siempre, lo que más se intenta controlar es lo primero que se escapa. Mientras tanto, Javier siguió su rutina sin modificar una sola costumbre. Esa noche se presentó en un palenque pequeño, donde el público no sabía, o fingía no saber, lo sucedido. Cantó con la voz un poco más grave de lo habitual, como si en el estómago llevara una piedra que aún no sabía nombrar. Cada pausa que hacía entre los versos parecía una respiración consciente, una especie de homenaje involuntario a la fragilidad humana. Cuando terminó la actuación, un hombre se le acercó desde las sombras del backstage. Tenía bigote fino y traje claro, demasiado elegante para el lugar. «Dicen que fuiste tú el que sostuvo al charro», comentó, como quien deja caer un anzuelo. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Javier sin detenerse. El hombre soltó una risa corta. «No, muchacho, cualquiera no. Hubo muchos ahí y ninguno se movió». Javier se detuvo. «¿Y usted quién es?» «Alguien que escucha historias», dijo el hombre, y se retiró sin dar más explicaciones. Esas palabras se le quedaron retumbando en la mente mientras guardaba su traje en la funda. Alguien que escucha historias. Eso significaba que lo ocurrido no quedaría entre 4 paredes. Estaba creciendo, tomando forma en bocas ajenas,
Y cuando una historia crece por voluntad propia, se vuelve ingobernable. Al día siguiente, al llegar al estudio, Javier notó de inmediato que algo había cambiado. Los saludos eran más escuetos, las miradas más largas. Había respeto, sí, pero era un respeto extraño, como el que se tiene hacia un hombre que ha cruzado una frontera peligrosa. Una maquillista se le acercó mientras él se ajustaba la corbata. Dicen que usted fue el único que no se asustó. Todos se asustaron, respondió Javier. Yo también. Pero usted actuó. Eso es lo que cuenta. Javier quiso minimizar el comentario, pero entendió que era inútil. El rumor ya no era un rumor. Era una narración compartida, repetida, adornada por quienes necesitaban darle sentido a lo ocurrido. En la radio, donde debía grabar unas cuantas intervenciones para un programa nocturno, el locutor evitó el tema por completo. No lo mencionó ni por cortesía. Era evidente que había órdenes. En ese silencio impuesto, Javier percibió algo más inquietante que un titular escandaloso. La industria tenía miedo. Miedo de mostrar a su héroe frágil. Miedo de que un joven como él quedara asociado a la caída de una figura intocable. Miedo, quizá, de que las leyendas mostraran su humanidad. Esa noche, antes de volver a casa, Javier pasó por los pasillos del estudio para recoger un sombrero que había olvidado. El camerino de Negrete estaba vacío, silencioso, aún con el olor tenue del perfume que usaba el charro. Sobre la mesa encontró una flor blanca, marchita por la tarde calurosa, colocada por alguien anónimo. No había tarjeta, no había firma, solo un gesto de respeto. Javier tomó la flor con cuidado. No sabía quién la había dejado, pero entendió su significado. No era un adorno, era un mensaje. Alguien reconocía lo que había hecho. Al salir del camerino, un asistente lo vio con la flor en la mano y sonrió con complicidad. Dicen que por ese gesto suyo, por ese modo de sostenerlo. Negrete abrió los ojos tranquilo. Dicen que vio primero su cara. Javier negó con suavidad. Las cosas no fueron así. Así las cuentan, respondió el asistente. Y a veces lo que se cuenta pesa más que lo que pasó. Esa frase fue la estocada final. Javier comprendió que el control de la historia ya no le pertenecía. Había entrado en esa zona incierta donde los hechos se mezclan con lo simbólico, y donde cada testigo inventa una parte para completar el vacío. La verdad era simple. Un hombre cayó, otro lo sostuvo. Pero la industria necesitaba mitos, no simplicidades. Y mientras él caminaba hacia la salida del estudio con la flor marchita en la mano, entendió que su gesto silencioso, ese que no pidió testigos, estaba creciendo, deformándose, adquiriendo brillo legendario. El rumor ya no era un rumor, era una semilla, y muy pronto daría frutos que nadie había previsto. El tiempo, que nunca negocia con nadie, se encargó de pulir el suceso hasta convertirlo en una pieza de memoria colectiva. Lo que en un principio fue un incidente incómodo en el set, terminó transformándose en algo más denso, más profundo y, a su modo, inevitable. Pero el tiempo también guarda secretos. No revela de inmediato qué instante marcará a un hombre para siempre. El episodio de la caída de Negrete quedó suspendido en el aire durante semanas. La industria intentó enterrarlo bajo comunicados oficiales, sonrisas en ruedas de prensa y un calendario apretado de filmaciones que no podían detenerse. Sin embargo, entre quienes verdaderamente conocían los vaivenes del ambiente artístico, músicos, tramoyistas, maquillistas, doctores y choferes, la historia sobrevivió. Y no como un chisme, sino como un recuerdo compartido que se repasaba con un respeto silencioso. Javier, por su parte, volvió al trabajo con la naturalidad de quien sabe que la vida no permite pausas largas.
Grababa, cantaba, ensayaba, y a ratos sentía que la mirada de alguien se detenía sobre él un segundo de más. No era desconfianza, tampoco admiración abierta. Era algo diferente. Una especie de reconocimiento tácito, como cuando uno ve en otro un gesto que no necesita explicarse. Pasaron meses antes de que Negrete regresara al estudio. Su salud se había restablecido lo suficiente como para retomar ciertos compromisos, aunque aún arrastraba un cansancio profundo que él disimulaba con la maestría de quien ha pasado la vida interpretando al hombre indestructible. La noticia de su retorno corrió rápido. Ese día, antes de entrar al set, Javier se detuvo en el pasillo, donde recordaba haber sostenido al charro. El piso seguía igual, pero el aire llevaba otra textura, como si todavía vibrara el eco de aquel gesto silencioso. No había plan de encuentro. Ni siquiera sabía si Negrete quería verlo. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, ocurrió. En un pasillo discreto, lejos de cámaras y asistentes, apareció el charro cantor, caminando con paso medido. Vestía un traje oscuro, sin adorno alguno, y sostenía su sombrero en la mano. Lo acompañaban dos personas de la producción, pero al ver a Javier, Negrete levantó la mano y detuvo a ambos. «Déjenme un momento», ordenó con suavidad. El pasillo quedó vacío. Javier sintió que debía quitarse el sombrero, aunque no lo llevaba. Así que simplemente enderezó la espalda y aguardó. Negrete avanzó los últimos pasos solo. Sus ojos, intensos como siempre, tenían ahora una sombra nueva, la de un hombre que ha visto de cerca la línea que separa el aplauso de la ausencia. «Solís», dijo, «me dijeron que usted estuvo allí cuando...». No terminó la frase. El aire entre los dos se llenó del recuerdo de aquel instante, sin necesidad de palabras. Javier quiso responder algo sencillo, algo que no sonara ensayado. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Negrete sonrió apenas, una sonrisa breve pero auténtica. «No, muchacho, cualquiera no, por eso estoy aquí». Y entonces ocurrió algo que nadie habría imaginado. El charro cantor, figura icónica del cine y la música mexicana, se quitó el sombrero ante Javier Solís. No era un gesto teatral, ni un tributo exagerado. Era una señal íntima, honesta, de un hombre que reconoce en otro un acto verdadero. Javier no supo qué hacer con ese honor inesperado. Sus ojos se humedecieron, pero no por emoción fácil, sino por una mezcla de respeto, humildad y el peso silencioso de todo lo que aquel gesto significaba. «Gracias», dijo Negrete, apenas un susurro. No hubo abrazo. No hubo discursos. El momento duró apenas unos segundos, pero en él quedó sellado algo que ya no pertenecía a ninguno de los dos, sino al tiempo. Después de ese encuentro, la historia comenzó a crecer sin que ellos la contuvieran. Nadie sabía exactamente qué había pasado entre los dos en aquel pasillo, pero el silencio que siguió alimentó el mito. Hubo quienes aseguraban que Negrete había pedido ver a Javier para bendecir su carrera. Otros que le había confiado un secreto. Incluso circuló la versión de que habían cantado juntos una estrofa de despedida. Nada de eso era cierto. Pero las leyendas no necesitan exactitud. Necesitan espacio para respirar. Lo cierto era que, desde ese día, el nombre de Javier Solís comenzó a mencionarse en lugares donde antes apenas se murmuraba. No porque él lo buscara. Nunca fue hombre de intrigas, sino porque un gesto auténtico tiene la capacidad de abrir caminos que ni la ambición puede forzar. En los estudios, los asistentes lo trataban con un respeto que no se imponía por rango, sino por memoria. En las cantinas, cuando alguien hablaba del charro cantor, su nombre salía inevitablemente ligado al de Javier. No como competidores, sino como dos figuras unidas por un instante que ninguno pidió. Con los años, conforme la fama de Javier creció, también lo hizo la historia.
La caída de Negrete dejó de ser un simple episodio para transformarse en un relato de bastidores, transmitido de boca en boca, modificado por narradores que añadían detalles inventados pero nunca traicionaban el corazón del hecho. Y así, poco a poco, la versión esencial se cristalizó. El día en que el charro cantor cayó, un joven llamado Javier Solís fue el único que tuvo el valor y la humildad de sostenerlo. Cuando finalmente la vida, esa que no pregunta ni espera, se llevó a Jorge Negrete, miles de personas lloraron su partida. Las cantinas hicieron silencio, los mariachis tocaron con un respeto antiguo, y en los estudios se suspendieron grabaciones para honrarlo. Javier asistió al velorio en completo anonimato. Se quedó al final, cuando casi no quedaba nadie, y colocó una flor blanca sobre el ataúd. La misma flor que había encontrado marchita meses atrás en el camerino. No dijo palabra. No hacía falta. La historia ya se había contado sola. Y con el tiempo, aquellos que intentaban narrar la vida de Javier Solís, sus inicios, su ascenso, sus sombras, su grandeza, siempre volvían al mismo punto. El gesto silencioso que marcó su destino. No fue un acto heroico. No fue un acto calculado. Fue simplemente la decisión humana de sostener a un hombre cuando todos los demás retrocedían. Y desde ese día, cuando se habla de Javier Solís, del hombre, de la voz, de la leyenda, el relato no empieza en un escenario ni en una cabina de grabación. Empieza en el suelo frío de un set, con una caída, un silencio y un joven que eligió no apartarse. Esa fue su herencia, la que nadie vio venir, la que el tiempo no pudo borrar.